Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias, asambleísta electo. Felicitaciones, gracias por acompañarnos. ¿Cuánto del voto duelo es voto de construir? ¿Cuánto significado toda esta locura terrible que hemos pasado, que han pasado ustedes como movimiento en las últimas semanas y luego los resultados electorales del domingo? Muy buenos días, Verónica, Milton, un placer estar aquí. Un saludo a toda la audiencia igualmente. Bueno, varias cosas, ¿no? Creo que en principio hay que mencionar el hecho de que el Movimiento Construye es una organización política nacional con presencia en las 24 provincias del país y en las 3 circunscripciones del exterior. Y ese elemento es muy importante en el análisis político, porque tenemos presencia territorial en todo el país. Es decir, el Movimiento Construye es una organización nacional y tenemos presencia política en todas las circunscripciones. Respecto de la pregunta, claro, hay que mencionar algunos elementos. El fatídico suceso suscitado la semana anterior del fallecimiento de nuestro líder máximo y eterno presidente, Fernando Villavicencio, ha marcado un antes y un después en la campaña. Creemos nosotros que el asesinato cruel, vil, cobarde y miserable del que fuimos objeto, no solo nosotros como movimiento, sino la familia de Fernando y todo el país, finalmente, porque él es un líder nacional y fue un líder nacional. Creemos que cambió la dinámica de la campaña. Creemos que finalmente nos puso en un momento de apuro, de emergencia, de resolver lo político, resolver lo necesario, pero al mismo tiempo sufrir el duelo, el dolor de lo que significa la partida de un amigo, de un hermano, de un padre, y en general de toda la familia, ¿no? Y de todos los amigos que formamos parte del proyecto. A la larga, nosotros propusimos a la ciudadanía en la papeleta mantener esa propuesta política, mantener la propuesta política de la transparencia, de la lucha anticorrupción, de la lucha contra la inseguridad, y eso fue lo que finalmente terminó sucediendo con Cristian Zurita a la presidencia. Yo me pongo a pensar, estimado Milton, ¿qué hubiera sido si Fernando hubiera podido participar efectivamente del debate? O al menos si es que Cristian hubiera podido participar del debate. Creo yo que las cosas hubieran cambiado. Tal vez en este momento no estaríamos hablando de un tercer lugar, sino tal vez del segundo o incluso el primer lugar. Es decir, nadie lo hubiera sabido. No sé finalmente cuál fue la intención del Consejo Electoral al impedir que Cristian o incluso Andrea formen parte del debate. Pero bueno, estamos en esta circunstancia. Y ahí hay dos temas importantes que tienen que ser competencia de la nueva Asamblea Nacional. El asesinato de Fernando Villavicencio, ya se habla de que la primera gestión, la primera acción de Construye como un bloque muy importante será la creación de una comisión para esclarecer este hecho, porque Sin duda parecería alguna que las cosas no están tan a buen paso como se esperaría, ¿no? Uno, dos, el Consejo Nacional Electoral. Ya se habla incluso de que de las primeras cosas en acción política de fiscalización sería un juicio político al Consejo Nacional Electoral. No solo por esto, sino por lo que está pasando en la votación del exterior. Sí, claro que sí. Yo creo que en primera instancia nuestra responsabilidad con la ciudadanía es continuar con el legado de Fernando. Y para eso no solamente va a estar el tema de la propuesta de las leyes que efectivamente hemos planificado conjuntamente con él, sino el esclarecimiento absoluto, total y completo de lo que fue su asesinato. ¿Quiénes están detrás? ¿Quiénes fueron finalmente los gatilleros que dispararon? ¿Cuáles fueron sus intenciones políticas? ¿De quién ellos recibían órdenes? ¿Cómo estuvo el entramado, la planificación? ¿Y cuál fue el objetivo político? Porque ese también es un elemento importante. Y nuestra labor, el momento en que nos sentemos en la curul, será de identificar efectivamente la creación primero de la comisión multipartidista y luego, evidentemente, iniciar con una investigación exhaustiva. Y, lógicamente, la deuda que nos tiene el Consejo Nacional Electoral, ¿no? No solamente por el hecho de que no han sido renovados cuando debieron haber sido renovados hace más de 2 años, el tercio del Consejo, sino también el hecho de que nos debe muchísimo a la ciudadanía por estas elecciones. Estamos ante un Consejo Electoral que finalmente terminó de fraguar completamente
una oscuridad completa, nos tiró un manto oscuro sobre la elección con el voto telemático y también con la organización de las elecciones. ¿Ustedes como movimiento sintieron que sus derechos de participación fueron vulnerados por parte del Consejo Nacional Electoral? No nos cabe duda. O sea, imagínense no poder participar en un debate que fue el punto de inflexión de la campaña electoral en donde precisamente termina beneficiando a uno de los candidatos que hoy está en segunda vuelta. Demuestra fehaciente y claramente que ese punto, ese impedimento, esa condición que no nos permitieron participar, ahora termina beneficiando a uno de los candidatos. Obviamente, están los hechos consumados, habrá que establecer las responsabilidades, pero por lo pronto nosotros tenemos certeza de eso, del tema del manejo del Fondo de Promoción Electoral. Un día de campaña nos permitieron realmente realizar. No hubo posibilidades de impulsar los spots publicitarios de nuestro binomio a nivel nacional durante todo el tiempo en las mismas condiciones que los otros. Y eso es innegable, son hechos. Finalmente, el tiempo nadie lo puede negar. Tuvimos un día, todos los otros candidatos tuvieron más de 5 días después del fallecimiento de Fernando, ¿no? Bueno, el movimiento construye. El domingo en la noche hubo un comunicado del general, del mayor, no me acuerdo, Edwin Ortega, un poco desligándose de lo que, del acuerdo con Construye, el movimiento Gente Buena. Ayer hubo pronunciamientos por parte de directivos de Gente Buena desmintiendo a Ortega. ¿Qué mismo pasa con Gente Buena? Antes de nada, ¿cuántos de Gente Buena están dentro de Construye? Milton, aquí hay que entender las cosas, ¿no? Las crisis, la muerte de Fernando nos ha causado una crisis, sin duda alguna, no solo a nosotros, sino al país, repito, por las formas y las circunstancias en cómo se realizó el asesinato. Pero en estas crisis se ve lo que las personas tienen verdaderamente detrás, lo que tienen en su interior. Y creemos que hay muchos intereses de por medio, ¿no? No lógicamente para nosotros esto es un tema político, quieren, digamos, distraer la posición de la unidad, que es la verdadera única y la única posición, y finalmente la decisión orgánica que ha tomado, no solo el movimiento Construye, sino la propia organización Gente Buena. Lo que sucede es que Gente Buena se encuentra en proceso de legalización, y en ese proceso hay estas, digamos, intereses oscuros que buscan aprovecharse de las condiciones, ¿no? Y básicamente nuestro interés, repito, es mantener la unidad en todo sentido. Ese es el sentimiento mayoritario. Yo de números, yo no sé, porque finalmente cada quien responde por sus propias circunstancias, pero nosotros tenemos certeza de que la gran mayoría del bloque se mantiene unido, y eso es algo innegable y que vamos a mantenerlo hasta el final, ¿no? Va a ser el segundo bloque legislativo, la segunda fuerza política dentro de la Asamblea Nacional, pero todos, absolutamente todos, incluso los correístas, van a tener que buscar acuerdos para poder tener la mayoría simple. Todo el reparto parecería mucho a la asamblea que fue destituida por el presidente Guillermo Lasso, es decir, incluso Construye, que llega como segunda fuerza, no tiene candidato en la segunda vuelta. Van a tener que definirse a quién van a apoyar en la segunda vuelta, cuál es la posición inicial en este tema. Bueno, en principio todavía no hemos tomado una decisión orgánica respecto de la posición del apoyo, Lo que ¿no? todo el mundo es que el 16 y pico de votación que obtuvo Cristian Zurita, la candidatura de Construye, de ninguna manera va a ir al correísmo. Eso es algo... Que representan lo más anticorreísta del país. Finalmente, eso es algo sin duda innegable, ¿no? Pero los acuerdos hay que realizarlos. ¿Cuántos de Porque 16 nosotros... y pico van a Novoa? Más allá de números, estimado Milton, es un tema de posiciones, digamos, de coherencia política. Nosotros no hemos sido incoherentes y no lo vamos a hacer. Pero eso sí, tenemos que llevar una propuesta programática y de agenda legislativa, porque nuestro interés, repito, no es el movimiento y no es ni siquiera las condiciones propias de la Asamblea, sino el beneficio ciudadano. ¿Cuáles de nuestras propuestas efectivamente van a ser aceptadas y promovidas por el nuevo gobierno? Y en base a esa dinámica, llegar a los acuerdos necesarios para cumplir eso. Eso pasa por un análisis legislativo, así como un análisis del Ejecutivo, ¿no? Entonces, yo diría, todavía no hay una posición formal respecto orgánica, porque no nos hemos logrado reunir todavía en la organización para esto, pero va a suceder en los próximos días y evidentemente ahí tendremos un pronunciamiento oficial. Eso
repito, más allá de que vamos a manejar la coherencia que nos ha caracterizado y que todavía vamos a mantenerla por el hecho de que es necesario darle a la ciudadanía certezas, certezas de que esta asamblea no va a ser igual que la anterior, y no solo que no va a ser igual, sino que va a ser incluso una asamblea que no va a entorpecer ni obstaculizar el trabajo del Ejecutivo de ninguna manera, ¿no? Estamos hablando con Jorge Peñafiel, asambleísta electo del Movimiento Construye. Son las 8:35. Jorge, hablando de esa agenda, de los puntos más importantes de la agenda de Construye que ustedes quisieran presentar y que el nuevo gobierno quizá lleve a cabo, ¿cuáles son esos puntos más importantes? Primero, la no impunidad. Es el primer punto fundamental nuestro, la no impunidad en la investigación del asesinato de Fernando. Y luego el legado de Fernando. ¿Cuál es el legado de Fernando? Las leyes que con él planificamos, el futuro político inmediato que requiere el país para salir de la emergencia en seguridad, para salir de la emergencia en los riesgos de la naturaleza, para enfrentar el próximo momento político. Eso es inclaudicable, eso es innegociable. Nosotros no vamos a negociar la impunidad, no vamos a negociar ningún tipo de agendas veladas o oscuras. Vamos a impulsar la agenda legislativa que tenemos planteada, la ley de extinción de dominio, la ley de inteligencia y contrainteligencia, la ley de la Universidad de la Policía Nacional, la propuesta en relación al manejo del trabajo, la creación de los nuevos empleos, etcétera, etcétera. La agenda que planificamos con Fernando Villavicencio como nuestro presidente eterno va a ponerse en aplicación en el próximo periodo electoral con los acuerdos que podamos llevar a cabo en la Asamblea. Y para eso vamos a tender los puentes necesarios. Estamos absolutamente abiertos a conversar con las organizaciones políticas que busquen el beneficio verdadero de la ciudadanía y no sus intereses Y personales. ese es el tema importante, y acuérdense de este momento, porque no se necesita de ser brujo para saber que seguramente en la previa de la instalación de la Asamblea, el correísmo va a ir nuevamente a buscar esa comisión de la verdad que la propuso en el 2021 y que provocó el acuerdo con Guillermo Lasso, la rotura del acuerdo con Guillermo Lasso antes de la instalación de la Asamblea. Seguramente va a pasar lo mismo. Usted dice, vamos a conversar y atender puentes. Pueden hacer una mayoría sin el correísmo. Si es que hablan Nosotros con estamos... Noboa, si es que hablan con el Partido Social Cristiano, si es que hablan con todos los bloques políticos, que incluso registran algún tipo de afinidad política con ustedes. Sí, pero repito, más allá, estimado Milton, de la afinidad, que es un tema de cercanías, digamos, de confianza, es un tema político. Claro, lo que pasa es que son 28, Sí, claro. 30, y son muchos, pero no son suficientes. De acuerdísimo, pero para eso vamos a trabajar en los acuerdos con las personas, repito, y las organizaciones que busquen el beneficio ciudadano. Ajá. Si es que vienen a plantear agendas de impunidad, inmediatamente serán negados. Eso no vamos a claudicar por la memoria de Fernando, por la memoria de su lucha y el respeto a su lucha inclaudicable de tantos años. Y además por el futuro del país, porque la ciudadanía se merece por fin ciudadanos que no quieran la impunidad, que los delincuentes se queden en las cárceles, que los delincuentes no salgan de las cárceles, es algo mínimo que estamos haciendo. Y eso lo vamos a cumplir. Y eso, para eso no necesitamos ni siquiera llegar a acuerdos porque no van a suceder. Van con la votación que tienen, con todo el derecho que les asiste además por la fuerza de los votos, a buscar la presidencia de la Asamblea. Estamos en esa búsqueda. Lógicamente nosotros tenemos un bloque importante, pero sabemos, como bien dijiste, Milton, que no es suficiente. Y no es suficiente, hay que llegar a los acuerdos. No podríamos anticipar nada. Lo lógico es formar la mayoría, eso es obvio, natural, eso es lo que queremos hacer, formar una mayoría sólida en base a una agenda programática, una agenda legislativa mínima. Y en eso, si es que se dan las elecciones correspondientes del presidente de la Asamblea, vicepresidencias, estará también dentro de la agenda. Pero lógicamente no podemos decir que ese es nuestro interés, porque no lo es. Nuestro interés es finalmente una agenda legislativa posible, real y que pueda ser cumplida en el periodo tan corto que tenemos adelante, ¿no? Y para que la gente lo entienda, porque he visto que hay un poco de confusión, la ley orgánica de la función legislativa no dice que el partido más votado tiene que tener presidente. Exacto. Dice que el partido más votado tiene que dirigir la primera sesión, la de instalación de la asamblea para elegir autoridades, y tampoco existen los asambleístas más votados, existen las listas más votadas, pues son listas cerradas. Claro. En fin, bueno, suerte. Muchísimas gracias, Milton, Verónica, un placer siempre estar aquí a las órdenes, a la ciudadanía un mensaje final nada más, dejarles claro de que estos asambleístas, este asambleísta va a cumplir el legado de Fernando Villavicencio que él nos ha dejado y que la ciudadanía votó masivamente. Tengan confianza,
Vamos a construir este país, vamos a construir ese sueño, esa esperanza que necesitamos. Fernando vive y vivirá en esta asamblea con nuestro bloque que va a cumplir ese legado y el deseo de la ciudadanía de mejores días.